Señor Celestial, al estar aquí de pie, como un pueblo de Dios, estamos buscando oír tu voz. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta. Quita, Señor, las distracciones que vengan a nuestra mente o corazón. Aquieta nuestra vida a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si pueden sentarse, queremos hacer algo importante en esta tarde, y es poder escuchar directamente de la palabra del Señor. Así es que quiero invitarles a que juntos podamos leer la escritura de donde vamos a tener el texto para la predicación del día de hoy. Está aquí, va a ser un ejercicio, espero que sea de bendición para su vida, y a medida que vamos leyendo en congregación, que pueda el Señor hablar a nuestro corazón. Si usted puede y ponerse de pie, está bien; si no, está muy bien, pero vamos a dar lectura en una forma antifonal unánime. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas
asiento, amados hermanos. El Señor ha hablado. Vamos a abrir nuestro texto nuevamente a segunda epístola de Pedro. Y quiero en los minutos restantes, no voy a tomar mucho tiempo porque ya habló el Señor, pero en los minutos restantes quiero que toquemos un punto sumamente importante. Como hemos escuchado de parte del Señor, se nos aconseja a que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. También, como escuchamos de parte del Señor, nos habla acerca de la importancia en que cada uno de nosotros tenemos que conocer profundamente al Señor Jesucristo. También pudimos ver algo interesante, que es en nuestro caminar diario y en el anhelar crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, mientras que llega el tiempo final, van a haber falsos maestros introduciendo herejías, intrometiéndose y seduciendo al pueblo de Dios. Y precisamente eso es lo que tenemos que guardarnos de esto. El primer capítulo de segunda de Pedro, varias veces el apóstol nos recuerda y dice que él ya sabía que su muerte estaba cerca y quería recordarles aún después de su muerte estos principios importantes. Lo importante que el apóstol anhelaba que recordáramos y que no perdamos es que las sagradas escrituras son regla y guía verdadera hasta la venida del Señor. Las sagradas escrituras son regla y guía verdadera hasta la venida del Señor. Y esto lo podemos observar una vez más al mirar en los versículos 16 en adelante del capítulo 1, cómo el apóstol empieza a desarrollar este tema central, la importancia de entender que la comunicación celestial más segura es la Escritura, la palabra de Dios, es la Biblia, es el verbo de vida. Como podemos nosotros mirar aquí en los versículos 16 al 18, y este será mi primer punto, vemos el testimonio apostólico, un testimonio verdadero. En segundo lugar, estaremos mirando versículos 19 al 21, donde miraremos un poco acerca de la suficiencia de las sagradas escrituras. Terminando entonces, en tercer punto, la advertencia contra los falsos maestros en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Estaré usando la Biblia Nueva, Biblia de las Américas. Es un poco diferente a lo que van a tener en pantalla, pero espero que puedan seguirme. Dice allí en el versículo 16: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas
ingeniosas ni inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Primero que observamos aquí es el apóstol Pedro, ya anciano, se acerca escribiendo a los creyentes y está llevándolos hacia el punto de que necesitan anclar su vida en algo más que palabras, algo más que, como expresa aquí, fábulas ingeniosamente inventadas, o como dice allí el texto, fábulas artificiosas. Es decir, que una de las cosas que para el momento en que Pedro estaba viviendo, ya más o menos entre el año 60, 66, y él estaba escribiendo desde Roma a una iglesia que había sido esparcida por diferentes áreas de Asia. En 1 Pedro nos dice por Ponto, Galacia, Capadocia, etc. Y está escribiendo a hermanos que están siendo llevados a otros lugares por causa de quizá la persecución al pueblo de Dios. En otras situaciones estaban yendo, cumpliendo el mandato del Señor cuando dice, id a todas las naciones. El caso es que cuando estaban yendo a estos lugares, uno de los peligros más grandes que estaban teniendo era que se estaban introduciendo o mezclando filosofías, se estaban mezclando ideas que acompañaban el conocimiento de Cristo Jesús. De la misma forma, hoy día nosotros luchamos también con esto. Mientras que nosotros esperamos la venida del Señor, muchos de nosotros estamos siendo bombardeados, estamos luchando con pensamientos, estamos luchando con situaciones donde se nos está diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. A veces, con todo respeto, quiero decir esto, pero con mucho dolor en el corazón. Una vez escuché de una persona decir, yo lo que necesito es mi psiquiatra, litio y Cristo. Y nuevamente tenemos que empezar a preguntarnos, ¿dónde juega el conocimiento del Señor Jesús en nuestra vida? ¿O estamos siendo contaminados por falsos pensamientos, falsos maestros, pensamientos de este mundo? Leímos cuando el apóstol dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad. Y al mirar esa frase del apóstol, tenemos todos que enfrentarnos y luchar con esa pregunta. ¿Es Cristo, es el poder de Dios, su divino poder, suficiente para mi vida? ¿Es suficiente para
mi piedad, mi crecimiento espiritual? ¿O hay algo más que debo de incluir? Precisamente Pedro está queriendo llevarnos a ese punto de entender que solamente es en Cristo Jesús donde nosotros podemos encontrar ancla segura. Y nos dice aquí que el apóstol dice, nosotros le dimos a conocer, y es interesante las palabras que usa. Dice, les dimos a conocer el poder y la venida de Cristo. Son cosas que son esenciales para nosotros en nuestro caminar. Sin embargo, es lo que muchas veces menos estamos pensando o menos estamos practicando. Conocer el poder de Dios, el poder de la resurrección. Ese es el poder que da vida. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, nos dice, mas Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Algo que despreciamos muchas veces en nuestro caminar y nuestro conocimiento, despreciamos la palabra que Dios nos ha dado. Y muchos de nosotros escuchamos otras voces o buscamos nuevas técnicas para poder acercarnos a Dios, siendo que el Señor nos ha entregado su divina palabra y su revelación. Esta tarde comenzamos escuchando en cuerpo de Cristo, comenzamos escuchando la voz de Dios. Esos 3 capítulos, palabra de Dios, sé que han ministrado tu vida y tu necesidad particular. Más de lo que pueda yo estar aquí compartiendo con usted, mi amado hermano. Pero vemos que es el poder y la venida, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, en la que debemos nosotros empezar a enfocar nuestros ojos, especialmente en este tiempo cuando estamos en nuestro mundo, está en guerra, estamos en situaciones sociales sumamente con mucha dificultad. Hay mucho dolor, hay tanto dolor a veces que ya no queremos escuchar de él y dejamos de poner atención o prestar atención sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Por lo menos por haber nacido en la antigua Venezuela, sigo lo que pasó con los terremotos, donde más de 50,000 personas quizá habían podido salir con vida, pero no fue el caso. ¿Y cómo respondemos? ¿Cómo respondes ante esa situación, ante ese dolor? Solamente Cristo puede traer consuelo. Solamente Cristo puede llenar el corazón de aquel niño, niña, padre que perdió todo y su familia. No hay palabras que nosotros podamos usar, solamente las de Cristo. Y por eso el apóstol nos dice allí en el versículo 16,
enfocándose, él dice, nosotros hemos sido testigos. El apóstol no fue un testigo cualquiera, dice, hemos sido testigos oculares con nuestros ojos. El apóstol Juan dice, lo que palparon nuestras manos, lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso compartimos con ustedes para que vuestro gozo esté allí y podamos participar en esa unión. Y entonces es lo que el apóstol está hablando aquí. Nos está hablando acerca de la majestad del Señor y nos lleva a un punto muy específico que es el punto de la transfiguración. Y dice, y escuchamos nosotros la declaración hecha desde el cielo, en el versículo 18. Nosotros mismos hemos escuchado esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y es interesante porque el apóstol solamente menciona esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Sin embargo, el texto en Mateo y en Lucas, al registrar este evento glorioso de la transfiguración en el Monte Santo, nos dice que se oyó desde el cielo Dios hablando y dijo algo muy interesante. Al final de decir, en el cual estoy complacido, dice, a él oíd, a él oíd. Si muchas veces nosotros estamos buscando voces del cielo, estamos buscando una palabra de parte de alguna persona, ¿qué será lo que el hermano Timoteo de pronto pueda compartir conmigo? Timoteo no tiene nada para compartir, es Cristo Jesús al que necesitamos escuchar. A él oíd. A él oíd. Y entonces es lo que el apóstol está haciendo también. Él está diciendo, mire, como apóstol nosotros tuvimos ese privilegio tremendo de poder caminar con nuestro Señor Jesucristo, de poder verle desde el tiempo de su bautismo hasta el tiempo de su ascensión, como está registrado allí en Hechos 1, 21 y 22, cuando se estaba seleccionando al que reemplazaría a Judas Iscariote. Y dice, y era importante que estos hermanos, estos 12, fueran conocidos como baluarte, como testigos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol entonces empieza a llevarnos a algo más importante, y es lo siguiente. Él sabía que iba a morir, pero sabía que la palabra de Dios no muere. Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y por eso entonces el apóstol dirige en su segundo segmento aquí, dirige del versículo 19 al 21, dirige su atención a llevarnos a entender qué es la palabra de Dios, qué son las sagradas escrituras, para qué sirven y si la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida, es suficiente para lo que necesitamos, para la piedad, conocer, crecer en el Señor, es suficiente para poder vivir en esta vida. ¿Lo crees? Dice aquí el apóstol. Ante todo, dice, así tenemos, dice, la palabra profética, dice, más segura. La palabra profética más segura. Es interesante, dice allí palabra
profética. ¿Qué quería el apóstol comentarnos o hablarnos acerca de palabra profética? Bueno, nosotros entendemos que las profecías son la profecía es el hablar de parte de Dios. Y es lo que nos enseña y nos muestra allí al final del versículo 21, donde dice que hombres inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo hablaron ¿en qué? ¿Por su voluntad? ¿Hablaron porque se les ocurrió algo? No, dice, hablaron de parte de Dios. Nos dice, las profecías no han sido dadas jamás por acto de voluntad humana. Muy similar a lo que sucede con la salvación. ¿Recuerda usted allí en San Juan capítulo 1? Nos dice el versículo 13 de San Juan 1, dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, el nacimiento, la salvación, viene exclusivamente de parte de Dios. No es algo que es humano. Y por eso nosotros podemos con confianza mirar este libro sagrado y entender que Dios se revela, Dios habla por lo que dice aquí. Él cumple sus promesas y lo que ha prometido vendrá. Es también lo que esperamos cuando dice allí hacia el final, esperamos aquel día cuando se acabará esta tierra, este cielo actual. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Y Él creará entonces un nuevo cielo, una tierra nueva, donde ¿qué? Ya no habrá más lágrimas, no habrá más pecado, no habrá más sufrimiento, solo estaremos en la mera presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Qué glorioso aquel momento. Entonces, la profecía, la escritura, dice, la escritura es más segura. La escritura es más segura que nuestra experiencia. La escritura es más segura que una plática que podamos nosotros tener. Y dice, porque es bien que podamos nosotros prestar ¿qué? Atención a la escritura. Interesante, dice, prestar atención como una lámpara o como una antorcha. Salmo 119, 105. Lámpara es mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa antorcha. La palabra de Dios está aquí para brillar, dice, en cualquier lugar donde hay oscuridad. Cualquier lugar donde hay oscuridad. Y dice, y brillará hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Cómo es eso? Hasta que el día despunte y aparecerá el lucero de la mañana. ¿De qué trata esto? ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Bueno, yo quiero que veamos lo que dice la Escritura y lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan. Los primeros versículos del capítulo 1, del 1 al 14, ahí podemos nosotros observar el Evangelio al cual nosotros, al aferrarnos a él, tenemos
plena salvación. Primero que vemos es en los versículos 1 y 4. Vemos que se nos introduce a el verbo de vida, el verbo que estaba con Dios, el verbo creador. En él estaba la vida, dice el versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Sí, cuando estamos viendo entonces que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que ilumina la oscuridad, que rompe con toda iniquidad, que rompe con toda cadena de pecado. Cualquier cosa que esté trayendo para nosotros algo que no nos permita ver luz, Cristo es quien lo rompe. Y comienza con la lamparita. Aquí está. Empieza a usar tu lámpara. Si ves que hay oscuridad en tu vida, a tu alrededor, enciende tu lámpara. No solo eso, dice, la mantienes encendida hasta que despunte el día y el lucero de la mañana aparezca. Esa es otra foto que podemos ver allí, otro tipo, donde el apóstol está mostrando ese cambio de la transición entre completa oscuridad y el amanecer. Cuando hay completa oscuridad, lo último que se ve antes de ver un nuevo amanecer es el lucero de la mañana. Se refiere entonces a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí, el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesús, vino a traer ese nuevo día, a traer ese resplandor. Sí. Vino a este mundo y el mundo no le conoció. Vino a lo suyo, su pueblo, y su pueblo le rechazó. Pero nos dice la Escritura, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Sí? Hasta que nazca, ¿qué? El lucero de la mañana y brille en sus corazones. Eso es lo que ahí el apóstol le está diciendo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar su palabra, empezar a alumbrarla en nuestra vida. ¿A qué? Hasta que venga Cristo e ilumine toda área de nuestra vida. Y es entonces lo que el apóstol está queriendo mostrarnos aquí. Los tiempos continuarán siendo difíciles. Quizá los discípulos ya estaban listos para morir, pero quizá nuestros maestros o aquellos quienes son nuestros pastores, ya están en tiempo avanzado, y lo que Dios quiere es que su pueblo pueda discernir entre lo auténtico y lo falso.
Y la única forma de discernir es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Encendemos la antorcha y miramos. Tenemos ese brillar. Cristo en mí. Es lo que nos enseña aquí la Escritura. Quiero mostrarles rápidamente, nuevamente regresando atrás hacia el versículo 3 y 4 de Primera de Pedro. Dice así: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, dice, mediante o por medio del verdadero conocimiento de aquel que está aquí en mayúscula en mi Biblia, dice, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo se participa esta naturaleza de Dios? Dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de ¿qué? Los malos deseos. ¿Sí? Cuando Cristo alumbra tu vida, ¿qué sucede? Tu vida empieza a tener la oportunidad de ¿qué? De escapar de la corrupción del pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso entonces nos insta que tomemos nuestra fe y sobre ella pongamos ¿qué? Pongamos virtud, pongamos conocimiento, pongamos dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y construyamos nuestra vida en Cristo. Dice allí, continúa diciendo en el versículo 8, dice, pues si estas virtudes están en ustedes y al abundar, dice, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El llamado para nosotros entonces es doble. Primero, si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador y has permitido que su luz, su palabra brille en tu corazón, la pregunta entonces es, ¿estás ocioso o estéril? ¿Estás ocioso o estéril en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Hemos escuchado muchos mensajes acerca de la importancia de que el Hijo de Dios tiene que estar produciendo ¿qué? Fruto. Las ovejas tienen que estar ¿qué? Engendrando. ¿Sí? Muchas veces pensamos que es el trabajo del pastor producir las ovejas, pero no. Ovejas producen ovejas. El trabajo del pastor es guiarlas, asegurar que están protegidas, bien alimentadas y que hagan todo lo que las ovejas necesitan hacer para poder vivir. Pero a veces nos encontramos en donde al hacer una examinación personal nos encontramos un poco en el departamento de la esterilidad o en el departamento de la ociedad. ¿Cómo es? Ocioso es aquel que no está valorando el tiempo y que está ocupándolo en muchas otras cosas. No solamente eso, Pedro también termina diciendo algo importante en el próximo
versículo, porque dice que porque si carecen de estas virtudes, ¿ok? Entonces, primero dice, si las virtudes al estar en ustedes y no abundar o están abundando, no los dejarán estar ni ociosos ni estériles. Pero si estas virtudes carecen, dice entonces, eres ciego, corto de vista, pues has olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Quién es el ciego? El ciego es una persona que no puede ver ni siquiera su próximo paso, que está en completa oscuridad. El corto de vista puede ser alguien que aunque puede ver su próximo paso, no tiene claridad y no camina. ¿Por qué? Porque está corto de vista. Entonces, en esta tarde, ¿quién eres? Corto de vista, ciego, ocioso, estéril. ¿Quién eres? Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió el amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también el resto de la Escritura, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo de antemano, estén en guardia, no sean arrastrados por el error de los hombres libertinos, que sigan en su firmeza y antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. Amados hermanos, ¿qué es lo que quiere Dios? Nuevamente, Él quiere que entendamos que el testimonio verdadero apostólico de los apóstoles se nos fue entregado y se nos ha dado en un libro sagrado. Y ahora este libro es nuestra antorcha y va a ser nuestra antorcha hasta el día en que reine nuestro Señor Jesucristo una vez más en un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios les bendice.